sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que ser inspirados, entonces, motivados por aquellos grandes hombres de Dios que tuvieron una fe inspiradora. Tenemos que inspirarnos en la fe de aquellos grandes héroes de los cuales nos habla el libro de Hebreos. Y hoy, en este día maravilloso en el cual deseo con todo mi corazón que Dios hable a su vida y que Dios sea convirtiendo a cada uno de vosotros en hombres y mujeres de fe que inspiren a otros para que puedan llegar a ser obedientes en todo lo que Dios manda, porque la fe conlleva obediencia. Y en este día yo le invito a leer conmigo, a compartir este texto que vamos a leer en la palabra del Señor, estos textos bíblicos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 5. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Inclinemos nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Padre mío, tuya es la gloria, el poder, la magnificencia, el señorío, la majestad, la potestad y toda soberanía. Señor, eres el Dios creador del universo. Eres el Dios que nos amas con amor eterno. Y yo te presento, Señor amado, mi vida. Me pongo en tus manos para que tú, Señor, seas usándome una vez más, poniendo esa palabra rema en mi boca, que vaya, Señor amado, a los corazones que están angustiados, a cada corazón que está sediento de oír tu voz, y les traiga ese refrigerio para su alma, les traiga ánimo, gozo, Señor, y fe en esta palabra. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en cada vida. Toca los corazones, ministrales tú. Que tu Espíritu Santo sea el que sea el maestro en este día. Gracias, Señor. El expositor de esta palabra serás tú, usando mi vida. La gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Y hoy, amén, he llamado este mensaje una fe inspiradora. He llamado al mensaje una fe inspiradora. Ciertamente, la palabra del Señor nos habla en el libro de Santiago que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible. Y nosotros como creyentes vivimos una vida no por vista, sino por fe. Tenemos que andar por fe. Y en medio de todo el caos en este mundo en el que estamos viviendo, cuánto más necesitamos tener esa fe que no solamente, ¿verdad?, impacte a ciertas personas, sino que inspire a todo un mundo que se está perdiendo, que sea tan inspiradora la fe que nos mueva a obedecer a todo lo que Dios nos manda. Aún la salvación es por fe, por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
a quien no le hemos visto pero le amamos, a quien creemos por fe que Él vino a morir por nosotros, ¿sí? A Dios que creó el universo, todo por su palabra, creemos, todo es por fe. Y necesitamos tener esa fe que tenía el profeta Elías, una fe inspiradora. ¿Y por qué digo una fe inspiradora? Porque nos inspira, ya que, mire usted, nos inspira a obedecer, porque la obediencia, ¿sí?, va junto con la fe. Si nosotros no obedecemos, no accionamos a la palabra que Dios nos da, a la palabra que Dios nos dice, entonces no tenemos fe. Elías puede transmitirnos, inspirarnos esta fe, porque dice que él, mire, no era un hombre extraterrestre. Elías era un hombre de carne y hueso. La Biblia dice en el libro de Santiago que era un hombre sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. Así que para todos aquellos que estamos en los caminos del Señor y que creemos en ese Dios sobrenatural, no vamos a decir, es que Elías porque era el profeta Elías, y es que era, no, todos somos humanos como él. Solamente que él le creía a Dios. Elías fue humano como usted y como todos. Elías fue firme en su comunión con Dios. Por eso es que él tuvo esa fe inspiradora. Él tenía comunión con Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos de pronto, hablando en términos generales, dejado a un lado la comunión con Dios? Y cuando dejamos a un lado la comunión con Dios, y cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra fe, porque vivimos por la palabra de Dios, la fe se genera es por la palabra. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, ver los milagros que pudo ver Elías. Esto es para todos nosotros. Elías tenía una comunión con el Señor, entonces él fue testigo sin temor. Elías fue un hombre sustentado por Dios, porque le creyó a Dios. Escúcheme bien, Elías fue un hombre perseguido, y eso no hacía que su fe mengue, más bien se aferraba más al Señor. Así que nosotros podemos observar aquí, ¿sí?, una de las cosas que nos inspira, ¿sí?, en esta fe de Elías fue que su obediencia. Él le dice al rey Acab, no va a llover en cierto tiempo. La palabra nos dice en el libro de Santiago que Elías oró, un hombre sujeto a pasiones, y se lo voy a leer para que usted en este día sepa que el Señor usó a alguien que nos sirva de inspiración en su fe. Alguien como usted, como yo, humano. Mire lo que dice, el verso 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente, ahí está la clave, oró fervientemente. Él tenía una comunión plena con Dios. Y dice, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero mire lo que dice el verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué le parece? Entonces es una fe inspiradora, porque él no era una persona de otro mundo, era un ser humano. Pero él mantenía una comunión con el Señor plena. Y aquí dice que Dios le había dado palabra a él, y él va y da esa palabra al rey Acab. Y luego dice, apártate de aquí, le dice, y vete y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. ¿Qué le parece? Mire, él era un testigo sin temor, porque fue y le dijo al rey Acab,
no va a llover, sino por mi palabra. No va a llover. Con convicción, con confianza. Así es como debemos de nosotros andar como hijos de Dios y como siervos de Dios, con esa plena convicción de que Dios hará cuando nosotros le creemos y actuamos. Y Él, escúcheme bien, nos es inspiradora esta fe, una fe inspiradora, porque Él obedece a Dios. Dios le dice, vuélvete al oriente, escóndete allí. Ahí hay un arroyo, de ahí vas a beber agua. Pero eso no es lo más extraordinario, y quiero que te animes a ti que has dejado la esperanza, la fe y la confianza en Dios, que estás allí todo triste, que ves que no hay cambio, que ves que ese esposo, mujer, mi hermana querida, que con el que estás casado está peor cada día, y tus oraciones parece que en vez de arreglarlo lo vuelven peor. Por esos hijos perdidos que en vez de entrar en los caminos del Señor, como que más se apartan, ¿verdad? Quizás estás orando por un milagro, un trabajo, y todo lo ves tan lejos. Pues el Señor hoy quiere que tú tengas la fe inspiradora de Elías, y que le busques con todo el corazón, y que sin temor le hables la palabra, y que sin temor obedezcas, porque él no tuvo temor en obedecerle a Dios. Él le obedeció, él fue y le creyó. Porque la fe que inspira es la que cree que Dios es todopoderoso y suficiente. ¿Conoces a ese Dios de verdad que le está sirviendo, capaz de hacer todo tan solo con que Él mueva un dedo o con que Él lo diga? Así fue como creó el universo, y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Él le obedeció, le dice, y yo le he dado. Mira, es que es algo que debe de verdad motivarnos, ¿no? E inspirarnos aquí. Dice la palabra, mire, ¿qué es la garantía de la fe? De la fe de Él. Las promesas. ¿Qué promesa Dios le había dado? ¿Cuál es la garantía de tu fe? De esa fe inspiradora que Dios quiere que tengas. Las promesas de Dios. Vivimos por sus promesas. Andamos por sus promesas. Esa promesa que Él ha dicho. Así que si el diablo te está metiendo dudas, incredulidad, y te está quitando, te ha robado el gozo y la paz, y no puedes ni dormir, déjame decirte que es necesario que sepas que esa fe inspiradora que tenía Elías, la cual debe inspirarte a ti, se basaba en las promesas de Dios. Dios le había dicho a él, Dios le prometió a él. Y te pregunto, ¿sabes lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas lo suficiente? Cuando escudriñas la palabra que Dios te ha dicho, que se ha hecho rema en tu vida. Escucha, esa fe, una fe inspiradora, se basa en las promesas. Es la que se basa en las promesas de Dios. Verso 5 dice, fue e hizo junto a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová, perdón. Fue él e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pero en el verso número 2 dice, yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Oiga, parece una locura, pero la fe inspiradora es así. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios torna lo imposible posible, porque Él es Dios. Y bien claro dice, Él obedeció. Su fe estaba basada en esa promesa que Dios le dijo, y por eso Él obedeció. Esa promesa estaba, son las pruebas, ¿verdad? Esa fe inspiradora va a ser probada. Es probada. Sí. Porque sabes que en el versículo número 7, nosotros podemos observar que el arroyo se seca. Todo estaba bien bonito.
Y tú debes dicho, ¿dónde está que inspira esta fe de Elías? Si él obedeció, el verso 6 dice, los cuervos le traían pan y carne. Mira, por mandato de Dios, porque Dios cumple su promesa. Por eso es que la fe inspiradora está basada en las promesas que Dios te ha dado. No te rindas, no desmayes, no claudiques. Lo que Dios ha prometido lo hará. Aquí lo dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces, la prueba de esa fe inspiradora, para que pueda inspirar la fe, tiene que ser probada. Como la fe de Abraham, que también fue probada. La palabra de Dios nos habla. Y te recuerdo, hermano que me escucha, consciego, sabe usted muy bien quién fue Abraham. Y para los que no saben, fue aquel que Dios le dijo que lo bendeciría y que sería padre de multitudes cuando él no había tenido hijos y ya estaba viejo, y su esposa también. Pero esa fe también es una fe inspiradora, porque él le creyó a Dios. Y cuando Dios le pide a su hijo que sacrifique a su hijo, él no tuvo reparo en obedecer. No tuvo reparo porque él le creía a Dios. Tenía una fe inspiradora también. Y así mismo pasó aquí con este profeta, la fe de Elías, ¿no? Aquí fue puesta a prueba. Es que si hay cosas que estás pasando ahora mismo, mi hermano, mi hermana querida, escúchame bien. No es que Dios te haya fallado. Es que esa fe, para que pueda inspirar a otros, para que tú le puedas hablar a otros, que puedas entender y ponerte en el lugar de otro, y que Dios te llene tu boca de palabras que van a levantar a esa persona que ha perdido toda esperanza, pues tiene que ser probada esa fe. Ninguna fe va a inspirar a nadie si no es probada. Qué fácil resulta creer cuando todo está bien. Elías estaba contento, pero mire, fue probada. El arroyo se secó, dice. El verso 7 nos dice que el arroyo se secó. Pero ¿por qué nos inspira esta fe? Esta fe inspiradora siguió creyéndole a Dios. Si Dios había prometido, Él sabría cómo solucionar el problema. Quizás tengas sin número de problemas y no sepas qué hacer ahora y dices, Señor, pero yo estoy creyendo. Sigue creyéndolo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas en Él son sí, y en nosotros que lo decimos amén, porque le creemos y nos movemos por esa fe. Así que si queremos inspirar, no temas a lo que Dios permita en tu vida, a lo que ahora mismo estás atravesando y de pronto estás diciendo que Él te desamparó. No, Dios no se olvidó de Elías. No es que se cansaron los cuervos de llevarle comida y carne y agua. No, no es que se cansaron los cuervos. Es que esa fe de Elías estaba siendo probada. Y tu fe, por lo que te está pasando ahora mismo, está siendo probada, porque vas a inspirar a otros, vas a impactar a otros, vas a traer a multitudes a los pies del Señor por esa fe que tú vas a inspirar. Porque de donde el Señor te ha sacado, solamente tú y Él lo saben. Y aquellos que conocerán tu testimonio. Quizás no valías nada, ¿verdad? Porque así no valíamos nada. Sin Cristo no valemos. Quizás te desecharon, te aborrecieron, fuiste olvidado, olvidada. Pero mira, con la fe en Jesucristo, Dios te levantó y te has probado en esa fe y te ha hecho afirmar para que puedas inspirar a otros, porque has caminado en obediencia, y esa es la demostración de que tienes una verdadera fe, porque nos conducimos como viendo al invisible, como dice la palabra que se sostuvo Moisés. Se secó el arroyo, Ahora, en el lugar de Elías, si nos pusiéramos, ¿qué haces tú cuando se acaba toda la provisión en tu casa? ¿Será que Dios se olvidó de ti? No, Dios hace
cosas sobrenaturales. Tú nomás deleítate en Él, mantén tu comunión con Él. Y mira, Él sabe y conoce todo lo que tú y yo necesitamos. Así que Él va a enviar la provisión. Pero no debes de dejar de creer. Aquí dice la palabra que el arroyo se secó. ¿Y por qué se secó? Porque Dios lo permitió. Era a propósito de Dios. Dios quería mandarlo a otro lugar. Dios quería que se moviera de allí. Y hay a veces puertas que se cierran, cosas que no resultan, y Dios te está queriendo mover a otro lugar. Y si es Él el que te habla, entonces movámonos, entonces actuemos y entonces hagamos. Se secó el arroyo. Y no es que Dios iba a dejar morir de hambre Elías. Aquí dice la palabra del Señor. Escucha. Y vino luego la palabra a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden. Entonces, la fe inspiradora está, escúchame bien, el sustento de esta fe inspiradora es: así dice el Señor. Él se sustentaba por lo que Dios le había dicho, por lo que Dios le decía. Ahí estaba el sustento de la fe. Cuánta palabra, promesas hay en la Biblia, que es la palabra profética más segura para tu vida y para mi vida, para aquellos que le buscamos. La fe te hace, escúchame bien, la fe verdadera, la fe inspiradora se forma a través de la palabra de Dios, porque se sustenta allí en lo que Dios, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y él fue y obedeció. Fue en el verso número 14. Mira, en el verso 14 dice la palabra del Señor, hablando del contexto, que él fue y ahí vio una viuda. Y una viuda que no tenía más que un puñado de harina, un poco de aceite. No tenía casi nada más que para prepararse una tortita para él y para ella y su hijo. Pero ahí está esa fe inspiradora de Elías. Y ella tenía miedo que si le daba a él, se quedaba sin comer. Pero Dios lo movió a Elías porque quería también, mira, bendecir a esa viuda. Porque Dios es el Dios del huérfano, de la viuda y del necesitado. Y lo movió el profeta allá y él se sustentaba en lo que Dios le dijo y fue y le dice en el verso número 14 a la viuda, le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Ahí se sustentaba esa fe de él, inspiradora para todos nosotros. Ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y viene aquí, mira, esa fe inspiradora de Elías hizo que ella entrara, obedeciera y le prepara la torta. Y dice la palabra, la recompensa de esa fe fue la provisión, verso 16, que la harina no escaseó, ni el aceite tampoco, conforme a Dios le había dicho. Esta fe inspiradora es la que tenemos que tener en estos tiempos para inspirar a los demás a creerle a Dios, a no creer a las mentiras del diablo, a no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven ni por lo que nuestros oídos oyen. Hoy Dios te insta a tener esta fe inspiradora que tuvo Elías. Dios siempre cumple lo que promete. Así que si las cosas no te han salido bien, si de repente suceden cosas, es que Dios te está probando, porque para que puedas inspirar, tener esa fe inspiradora, tiene que ser probada. Lo fue la de Elías y lo de los grandes héroes de la fe que la Biblia lo dice. Así que en este día yo te invito a cerrar tus ojos y vamos a pedirle al Señor que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas una vez que hemos escuchado esta palabra. Padre amado, gracias por tu palabra. Nos alienta y nos conforta. Mira aquellos corazones, Señor, que rendidos
humillados delante de ti, te dicen: Señor, Padre, perdóname, porque he dudado, perdóname, porque cuando las cosas no me han resultado como he querido, como esperaba, he desmayado en mi fe. Padre mío, mira, danos esa fe inspiradora, ayúdanos, Señor, restaura la comunión contigo, Señor, de aquel que la ha dejado. Padre mío, restaura esa palabra en el nombre de Jesús, ese amor por esa palabra. La gloria será solamente para ti, Señor. Sana al enfermo y liberta al cautivo, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por el fruto que esta palabra producirá. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por su tiempo valioso y le instamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Pastora Julie de Zavala. Suscríbase, dé like, comparta y gócese de la serie de videos que tenemos allí para que sean de bendición.